Sí, Merche. Hola, gracias a los dos por vuestras palabras. Y a mí una pregunta, bueno, un poco por romper el hielo, ¿de acuerdo? No la tenía muy pensada. Pero sí, yo estaba pensando, si lo hacemos con tanto cariño, la entrega, el comunicar a Jesús, el presentar a Jesús, y además no lo creemos mucha gente, ¿por qué nos cuesta tanto que haya vocaciones de cualquier tipo? Sacerdotales, religiosas y laicales. Eso es una cosa que me inquieta. Es verdad que me podéis contestar, bueno, es que el Espíritu, es que el plan de Dios y tal. No me entréis por ahí. A ver qué respuesta me dais. Yo no sé si David te la sabe contestar. Yo, desde luego, si tuviera la receta, no sé si no le sacaría partido. A ver, yo creo que hay algo que no hacemos del todo bien, que no sintonizamos, que no sabemos expresar, o que es verdad que Dios nos está pidiendo que reflexionemos sobre cómo estamos viviendo para cambiar. Yo me hago esa reflexión muchas veces. Me encantaría tener vocaciones. Mis hermanas, ahí hay un grupo de hermanas de color, son de Angola, dice que no hay vocaciones en Europa, en su país hay vocaciones. Y no creo que las hermanas que tenemos nosotros en Angola, mis hermanas, sean mucho mejores que nosotras. Dios habla a veces de muchas maneras, yo no lo sé, no sabría decírtelo. Allí tiene muchísimas vocaciones, pues a lo mejor es ese momento. A Dios no se le entiende bien. Tú has entendido, yo a Dios lo he entendido después de mucho. Si hago una retrospectiva en mi vida, entiendo ahora lo que me pasó hace muchos años, pero lo que está pasando ahora a lo mejor lo entiendo dentro de un tiempo. No lo sé. Pero desde luego yo creo que no hay que rendirse, no hay que quedarse quieto, porque además tenemos que ser testimonios y signos creíbles y lo tenemos que seguir intentando. A lo mejor Dios nos está diciendo alguna cosa y no somos capaces de interpretarlo. Yo, como decía ella, no tenemos respuesta, ¿no? Pero sí sé el por qué yo sí me encontré con Cristo y sí di ese salto, ¿no? Y fue gracias a la valentía de una profesora de inglés de un colegio público que tuvo la valentía de hablarme de Dios y de tocarme el corazón. Y después poder ver ese amor de Dios en un cura como don José Luis Borrezo, que transmitía esa bondad y movía el corazón a quien estaba a su alrededor. Yo no tengo contestación, pero sí sé lo que me tocó a mí, ¿no? Yo creo que nos falta a veces valentía y nos falta estar ahí fuera. Ya te digo que yo empecé justamente por una profesora misionera, era laica, misionera, que casada también, y que tuvo la valentía de hablar de Dios, de preocuparse por nosotros, y yo me sentí querido por ella, y el segundo paso fue empezar a escuchar hablar de Dios aparte de su vida y de sus palabras. Por aquí Mónica en el pasillo central y después don Antonio. Don Antonio y después Mónica. Buenos días, David y Encarna. Primeramente agradeceros el esfuerzo a la hora de la preparación. En este caso conozco más a David, sé un poco las dificultades y esto de hablar en público y esas cosas no se nos daba bien. Y entonces agradecer un poco el esfuerzo en la presentación. La pregunta va para David, pero puede contestar Encarna también. Ahí me gustaría preguntaros si en el congreso que está sirviendo un poco de referencia para el encuentro, se habló un poco de esta cuestión. Muchas veces reflexionamos que a la hora de hablar de las vocaciones, que si Dios es que no llama hoy, por lo menos en el sitio donde estamos, en la Europa nuestra, si Dios es que ya no llama aquí, en este territorio. Y solemos decir que no, que Dios no ha dejado de llamar. Lo que pasa es que no sabemos sintonizar su longitud de onda. Entonces a mí me gustaría preguntaros si en este congreso salió esto que os voy a decir. Y me dirijo un poquito más a David porque lo conozco, sé que lleva
llevas ya 3 años trabajando en la pastoral vocacional aquí en la diócesis y eres el responsable del seminario menor aquí. Entonces me gustaría preguntarte o preguntaros qué responsabilidad atribuís a las faltas de modelos de referencia para los posibles vocacionados, sobre todo a la hora de juzgar o a la hora de tener en cuenta la dimensión moral de la vida de los consagrados. Yo diría de los presbíteros porque lo soy. Entonces, ¿qué importancia le dais a eso a la hora de no ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace? Entonces, si creéis que eso tiene importancia en ese descenso de números de vocaciones y en toda la problemática vocacional. Muchas gracias. Pues, don Antonio, sí, claro que se tocó ese tema, ¿no? El tema del testimonio, el tema de esas personas referencia, ¿no? Siempre se habló de 3 palabras que creo que eran importantes para crear esta cultura vocacional y suscitar vocaciones, etcétera, que era la palabra conversión, comunidad y testigos. Son 3 palabras que son importantes. Es decir, como no existe una verdadera conversión a nivel interior, conversión en nuestra iglesia, en nuestra diócesis, no tenemos nada que hacer. Si no transmitimos la belleza de la comunidad, de sentirnos iglesia diocesana, el amor de la iglesia diocesana, amo a mi diócesis, me siento parte de mi diócesis, estamos constantemente criticando a la iglesia. Y esto es una pena que a veces desde dentro seamos nosotros los propios que nos criticamos. Y a veces hablamos constantemente mal. Tenemos que estar enamorados de nuestra iglesia y de nuestra iglesia diocesana. Y después ese valor de los testigos. Si es que al final la fe entra por los ojos, don Antonio. Entra por los ojos y yo viendo al otro se me mueven las entrañas y entonces el oído se abre también. Entonces, claro, que tenemos que optar mucho por modelos realmente, ¿no? Testigos, con esa gran calidez humana, esa calidez de fe, de una vida entregada, de que se creen realmente lo que dicen. No, claro que sí, pero eso lo tenemos claro. Es decir, como no trabajemos en esa clave de conversión, en esa clave del valor de la comunidad, la belleza de la comunidad, de sentirnos comunidad, de sentir que necesitamos del otro, como no trabajemos realmente ese ser realmente auténticos y con esa altura humana y espiritual. Hoy en nuestro seminario tenemos que trabajar mucho el tema humano, claro que sí. Es que como no lo trabajemos y sabemos cómo están nuestros jóvenes, nuestra sociedad en la que estamos, claro que sí, son hijos de su época, pero son también lo que han hecho de ellos. Ahora vamos a trabajar, ¿no? Pero el valor del modelo creo que se sobreentiende, claro que sí. Yo no quiero añadir nada, solo puntualizar que cuando hablamos de vocaciones parece que nos referimos solo a las vocaciones de sacerdotales o de la vida consagrada. La vocación es a la vida y todos los laicos, que deberían ser la inmensa mayoría, para eso también trabajamos. Si no, sería frustrante. Yo me dirijo a mis alumnos no pensando ni que vayan a ser curas ni monjas. Pienso que van a ser la inmensa mayoría, porque así es lo natural, padres de familia o personas comprometidas en su trabajo y en la sociedad, porque si no sería frustrante. La vida religiosa, que a mí me afecta más y la conozco más, pues tendrá que ser, pero a lo mejor de otra manera. Hay estructuras que están caducas. Yo, que he sido siempre una religiosa de las críticas, llevo 40 años criticando estructuras y no creáis que se han tumbado, ¿eh? Tendrá que ser de otra manera. Y a lo mejor eso es un signo o una señal. ¿Va a desaparecer? Yo creo que no, pero que va a ser distinta, seguro. En nuestro seminario menor vamos por ahí, en el mayor igual. Es decir, ahí yo sé que en el menor, pues claro, ojalá que salgan y se nos llene el seminario mayor y den el paso, pero yo trabajo a nivel humano con ellos, a nivel cristiano, y de ahí van a salir líderes también, aunque no sean sacerdotes. Pero ahí van a salir. Es que si no, también nuestro trabajo que se vendría abajo. Yo sé que ahí están los míos, no sé cuáles saldrán, cuáles se quedarán. Entrego la vida por ellos, por el Señor y mira, y mañana dará esos frutos en nuestras parroquias y desde ahí trabajamos. Mónica. Buenos días. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecer
porque soy una privilegiada de haber sido, y sigo siendo, me considero que sigo siendo alumna de los dos ponentes que tenemos delante. Daros las gracias porque vosotros sois parte de mi vocación. El escucharos, ha dicho David hace un momento, hay que dar testimonio, ¿no? La fe entra por los ojos. Yo os doy las gracias personalmente porque ya os digo, sois parte importante de lo que soy a día de hoy. Entonces, bueno, primero eso, daros las gracias, ¿no? A la pregunta que ha lanzado Merche, la falta de vocaciones entre la juventud. Yo tengo la gran suerte de trabajar con jóvenes, soy profesora de religión de alumnos de secundaria y bachillerato, comparto una profesión extraordinaria con algunos compañeros que tengo detrás. Y yo lo que veo, lo que escucho, ¿no?, y siento de ellos es una falta de compromiso. No es que no haya llamadas, no es que no tengamos vocaciones. Yo veo que lo que hay es una falta de compromiso total y absoluta. Vivimos en un momento rápido, en una sociedad rápida. No nos paramos, nadie no nos paramos a escuchar. Entonces esa falta de compromiso nos dedicamos a yo. Y ese compromiso real con los demás creo que es parte fundamental de esa falta de vocación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si compartís conmigo esa opinión o no. Sí, totalmente, claro, todos lo compartimos. Pero fíjate, yo quiero hacer una puntualización. Es una falta de compromiso a lo ordinario, a lo común. A lo extraordinario, no. O sea, a nuestros jóvenes les gusta ser héroes. Apagarían un fuego, se fueron a quitar barro en la Dana, pero pasan desapercibidos las situaciones concretas de la vida cotidiana. Ahí está el escollo donde tenemos que trabajar. Sí, Alonso, después don Juan y después... Bueno, buenos días. En primer lugar, enhorabuena tanto a David como a Encarna. Hay que ser muy valiente ahí para, en un foro tan distinguido, pues hablar de estas experiencias tan importantes. Yo también, a tenor de la pregunta que ha hecho Merche, que ha sido muy interesante, pues un poco también una reflexión, no es un tanto una pregunta, sino una reflexión con vosotros, ¿no? Vamos a ver. Yo también creo que la llamada de Dios existe y no es más intensa en unos sitios que en otros. Es una opinión que tengo personal, ¿no? Entonces, la llamada de Dios existe, es una llamada clara y tiene la misma intensidad en unos lugares que en otros. Entonces, partiendo de esta hipótesis, partiendo de esta certeza, vamos a llamarlo así, porque si no partimos de una certeza, pues no podemos construir luego un argumento. Si partimos de esta certeza, los vocacionandos también escuchan la llamada. Los vocacionandos escuchan la llamada, pero hay un tercer actor que lo estamos obviando y somos nosotros, los laicos comprometidos, que no sabemos de alguna manera o de otra, no me malinterpretéis la palabra, vender lo que la Iglesia tanto hace en la sociedad. ¿Cómo es posible, por poner ejemplos, que yo que me muevo mucho en el ámbito de las cofradías, por ejemplo, haya miles de jóvenes cofrades en una ciudad de 96.000 habitantes, miles, listas de espera para llevar los pasos de los misterios, de las vírgenes, de los cristos, y exista una carencia luego en vocaciones en una ciudad como esta, por poner un ejemplo gráfico, es un ejemplo gráfico que se puede entender. Entonces nosotros como bautizados tenemos la responsabilidad, importante además, la responsabilidad de dar más a conocer la labor que hace la Iglesia, pero de darla mucho más los informativos. Hay una tragedia, la has puesto tú de ejemplo, Encarna, en Valencia, en la Dana. Oye, pues los primeros que llegan ahí son las organizaciones y las fundaciones católicas, que son los que levantan hospitales, que son los que ponen depuradoras de agua, que son los que dan el contador de la luz, que son... No, pero ahí lo que sabe, que va el presidente, va lo que sea, se hace por allí la foto y lo que queda es eso. Pero eso es Iglesia. Pero los jóvenes no saben que eso es Iglesia y eso es responsabilidad nuestra, al menos en parte.
Entonces, la llamada existe, es intensa. Los vocacionandos tienen oídos, hay gente, están dispuestos a llevar el mensaje. Pero nosotros, como terceros actores, tenemos que hacer algo más a dar a conocer la Iglesia. Es un poco mi opinión en este aspecto y en este sentido. Nada más, gracias. Sí, don Juan Gómez, después María y después ella. María. Enhorabuena a los dos, lo habéis hecho muy bien. Vamos a ver la vocación concreta, religiosa, sacerdote, es una concreción de la vocación cristiana. Habéis hablado antes de la vocación laical. Entonces, primeramente está que nuestros niños y los jóvenes, bueno, en general las vocaciones concretas surgen de los niños y de los adolescentes. Entonces, muchas veces nos preocupa como la vocación, o sea, la pastoral vocacional, ¿no? La pastoral vocacional. Y la delegación de vocaciones. Pero antes hay que preocuparse de que, nuestros niños y nuestros jóvenes, cómo ellos asumen a Jesucristo, porque a mí me preocupa mucho de tantos años que uno dice, uno ha dado catequesis y muchas cosas, y la sensación que te da es que no se asume, o sea, en un niño y un joven le das catequesis de confirmación, le das catequesis a los niños y no cala, no asume, se hace la primera comunión, etcétera, y no se asume desde dentro, no hay un convencimiento, incluso un convencimiento racional que se necesita, ¿eh? No solamente la fe, necesitamos personas formadas con convencimientos racionales, históricos, de historicidad, de la vida de Jesucristo, etcétera, porque si no, entonces que quedamos la fe en las nubes y la gente, cuando hablan con otras ideologías, con otras culturas, los niños y los jóvenes, y van a la universidad, lo dejan porque le parecen que no tiene eso un sustento racional. No digo racionalismo, un sustento racional. O sea, yo voy a que necesitamos quizás potenciar en nuestras catequesis, tanto de una vivencia de Jesucristo y unos convencimientos, porque desde ahí es desde donde luego tú le podrás plantear si es la vida religiosa, si es la vida misionera, si es la vida sacerdotal, pero primeramente es la vocación cristiana. Y aquí hay que plantearse quizás que cómo lo estamos haciendo, quizás lo estamos haciendo todo lo que podamos, pero lo mismo hay algunos defectos que tenemos, que el mensaje de Jesucristo no cala suficientemente. Y luego después, a mi entender, hay otra parte, es por qué se van los niños y los jóvenes después de las primeras comuniones, después de la catequesis, de confirmación, se van. Yo creo que en parte es por los padres, siempre se ha dicho esto. Y todos sabemos que si estamos aquí es por nuestros padres. Antes quizás era más fácil que ahora. Pero si no tenemos padres que están en nuestras parroquias o en los colegios, si no tenemos, yo hablo de la parroquia porque es de párroco, si no tenemos padres que continúan en las parroquias, si solamente van para llevar a su niño a catequesis y nada más, incluso van a misa en ese tiempo, pero luego después no continúan. Es decir, tendríamos que ver las formas de cómo los padres continúan en nuestras parroquias, porque si no continúan en las parroquias, los niños no van a continuar, los jóvenes no van a continuar y vocaciones no van a surgir ningunas. Aunque demos un testimonio, yo creo que a nivel estructural se necesita muchísimo. E incluso yo diría,
promover que cada uno vaya a su parroquia. Estoy totalmente convencido de que a la larga esto sería un fruto extraordinario. Y luego creo que una cosa muy bonita y muy importante y buena sería, parroquia nuestra, las hermanas del Sagrado Corazón están muy implicadas en la parroquia. Pero a nivel general, yo diría que sería un fruto grandísimo que las religiosas, fijaos, yo no hablo de corazón, hablo en general, estuvieran más metidas en las parroquias, en buen sentido de la palabra. Que eso sería hasta un aporte de vocaciones para ellas mismas o para ellos mismos. ¿Por qué? Porque van a misa en la parroquia. Ahí están los niños, ahí están los jóvenes. Y de ahí yo creo que a la larga surgirían muchísimas vocaciones para la vida religiosa. Perdona que haya sido tan largo. Pues muchas gracias, don Juan. María Jiménez, aquí a la derecha, primero María Jiménez, después otra María y después Montaña. Que no tenemos, Juan, don Juan, recetas, ¿no? No, pero es que María Jiménez levantó hace rato la mano. Un poquito con lo de don Juan, no tenemos recetas, pero es verdad la importancia, ¿no?, de que a veces nuestra pastoral ha sido de quemar etapas, la importancia que decíamos, pues eso, de los procesos, de crear procesos, de sentirnos comunidad, de que realmente, porque si no al final los niños, lo que decíamos, llegan, hacen la comunión, la confirmación, se marchan, ¿no? Y es un reto para todos y todos estamos también preocupados de cómo hacer eso, que se sientan comunidad y que realmente hay un proceso, ¿no? Pero ahí estamos todos. Y yo creo que la parroquia, también tenemos que hablar de cómo realmente nos organizamos, cómo realmente vivimos la comunión dentro de la comunidad, ¿no? Y es verdad que todos somos necesarios, la vida religiosa son un ejemplo, un estímulo, todos somos necesarios, es verdad, en ese sentido es verdad. Pero es verdad que tenemos que dejar ya esa pastoral de quemar etapas, ¿no? Y después a nivel de también delegación de pastoral vocacional, hasta ahora se ha trabajado de forma también aislada, es decir, la delegación de pastoral ofrece o tal. Desde este congreso se está impulsando también un servicio de pastoral vocacional, también esta línea de comunión, de caminar unido, vida religiosa, todos a una, para que sea un servicio que al final sea de alguna manera de todas las realidades, representando todos los movimientos, es decir, desde ahí trabajar juntos y estar presentes en el resto de delegaciones, etcétera, pero un trabajo unido, no como una pastoral vocacional, yo aquí os invito y punto, no, tiene que ser algo transversal y que esté presente, pues eso, en catequesis, en jóvenes. ¿Por qué? Porque queremos trabajar esa cultura, pero vocacional, no hablar solo de vocaciones, sino cultura vocacional, como os decía, como cultura bautismal. Y saber que al final soy bautizado, pertenezco a una comunidad, la importancia de la comunidad, de sentirme comunidad, de sentirme iglesia, de que mi vida no es quemar etapas, sino que mi vida es un constante proceso. Y desde ahí pues intentaremos también trabajar desde este servicio que está empezando a surgir. Ya también intentaremos trabajar a nivel pues, con las otras delegaciones, etcétera. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los dos, porque las dos han sido preciosas. Es la vida misma la que estamos viviendo. Entonces, Encarna, te doy las gracias por valorarnos a las catequistas. Es una labor muy difícil, una labor de una edad preciosa, de los 7, por ejemplo, de 7 a los 9, que se hace con ellos lo que se quiere. Hoy la vocación es un misterio. Todos tenemos vocación. Yo, después de mi familia, de mi marido y mis hijos, mi vocación es la parroquia, la catequesis. Yo sin la catequesis no podía vivir. Es lo que me da vida. El cariño de los niños, el dar yo a los niños lo que yo siento, lo que yo tengo, el ansia de vivir. Con los jóvenes me encanta y he trabajado muchísimo con ellos. Lo que pasa que hoy día pues están viviendo, a veces da pena, una vida fría, una vida vacía. Solo están con el móvil, con las redes sociales y eso les llena y al final no sienten nada. Aquí también no echemos culpas, los padres son los primeros catequistas en todos los aspectos y los primeros educadores. Si los padres hacen los niños la comunión y nos vamos al campo, nos vamos de donde sea, los niños quieren ir, pero también los padres
hay que ser responsable. Yo para mí la oración, y lo tengo siempre presente, la oración es la llave del alma y sin la oración no se puede vivir. Entonces yo lo que hago, incluso con mis hijos, es rezar al Señor para que dé vocaciones, porque no sabemos el momento que Dios te llama. Igual te llama a los 20, a los 30 que a los 40, pero también lo que ustedes dicen, no vocación solamente sacerdotal y religiosa, sino buenos matrimonios, porque hoy ya se vive mucha gente pues junta, hay muchas separaciones, hay muchos problemas, hay que escuchar y hay que entregarse y a lo mejor pues ir al encuentro y dar confianza a la gente para hablar, que a veces también la ignorancia es muy importante en la vida. No soy capaz, no me atrevo. Bueno, pues estás tú ahí para dar lo que tú puedas y lo que tú sientas. O sea que la vocación, Dios llama a cada uno a una vocación. Yo cuando hablo con los niños digo, bueno, aquí hay muchos niños, algunos pueden ser sacerdotes, anda, o religiosa, anda, ¿qué os creéis? ¿Que las religiosas no han tenido a lo mejor una pareja? Pues sí, pero ha podido Dios más que ella, más que él. Entonces Dios llama siempre, no en la feria, os llama en el silencio, en el sagrario, hay que hacer oración. Entonces, de verdad, no será por nosotros, yo por lo menos me preocupo muchísimo, muchísimo y me duele, pero es lo que estamos viviendo en el mundo, es la televisión, todo, pero para eso estamos los cristianos, para rezarnos y hacer comunidad de los santos, unos por los otros. Así que muchísimas gracias por todo y seguiremos luchando y trabajando. Yo mientras que tenga salud y pueda, María estará de catequista hasta que yo quiera. Primero ella, después Paco y después Montaña. Primero ella, que levantó la mano hace mucho, Paco, Montaña, no os preocupéis. Y después Miguel Ángel, después José Félix, muy bien. ¿Ya? ¿Se me oye? Creo. Ahora se me ha olvidado la pregunta. Que no, que es broma. Es broma. Lo primero que quiero es felicitaros a ambos y que recordéis siempre que somos siervos inútiles en manos de Dios y habéis sido elegidos para estar ahí los dos. Y lo habéis hecho fabulosamente, eso de entrada. Y lo segundo, a ver, me voy a poner nerviosa, pero yo sé la pregunta, pero se me estaba olvidando. Yo soy soy ya mayor, ya tengo una edad. Pero yo siempre digo que una de mis vocaciones siempre al Papa Juan Pablo II, la Iglesia, la juventud, de no tengáis miedo, y en mi cabeza siempre está metido, siempre, ahora voy a hablar la pregunta, no me voy a enrollar. La Iglesia al futuro es la juventud. Yo tengo 2 hijos de 14, 19 años, y yo estoy aquí sentada, o sea que yo pertenezco a muchas cosas. Y yo me preocupo muchísimo, pues digo, ¿cómo es posible que yo soy una madre, como dice la señora que habla, sí, los colegios hacen mucho, pero los padres también? Y digo, si yo hago, si yo rezo por ellos, si yo sé que la Biblia para mis hijos... Perdón, la Biblia para mis hijos es el móvil, la inteligencia artificial, tienen 14 y 19 años. Entonces, es que yo me preocupo bastante porque yo puedo llegar a muchas personas, que hay que llegar a nuestra vocación. La mía es las personas mayores, me encanta. A los que ya están por ahí del mundo perdidos, ahí llego yo. Digo, ¿y no puedo llegar a mis hijos? Hijo, venga, ven a misa. No, me dicen muchas hermanas o amigos, hay que obligarles. Digo, ¿cómo obligo a mi hijo de 14, 19 años a ir a misa? Y por otro lado digo yo, que esta es mi pregunta, Señor, ¿qué estoy haciendo mal y en qué te fallo? Porque yo no quiero dejar a estos niños, si me pasa algo, vacíos, no tienen valores, y me ven a mí. Mamá, ¿dónde vas a la adoración? Mamá, ¿dónde vas a no sé? Y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque claro, yo no puedo echar la culpa al colegio. El colegio son 2 colegios, se han criado en colegios buenos, pero ¿cuál es mi pregunta? La pregunta, perdón, me pongo nerviosa, si la repito. Señor, no quiero fallarte y creo que mis hijos, ¿qué puedo hacer para que mis hijos colaboren y sean personas de bien y que sean un ladrillo en la iglesia, aunque sea un ladrillo pequeñito? Es que si no, la iglesia, las mascotas no van a ser el futuro de la iglesia. Y las personas mayores somos muchas, pero también nos vamos a tener que ir pronto. Ya. Ahí la importancia, ¿no?, de, como comenzábamos la charla, la amistad social,
Es decir, ese acercarnos. Yo, como sacerdote, he estado en Valencia de Alcántara, he estado aquí en el Nuevo Cáceres, he estado en Cachorrilla, Pescueza. Ese acercarme, ese caminar, ese capaz de hablar al que no cree, al que no va. Ese que tiene un hijo que ni va a bautizar a la criatura. Yo lo digo ahora desde mi ser sacerdote, ¿no? Ese acercarse, hacerte cercano, caminar con, cambia el corazón. Cambia el corazón. Y como no nos acerquemos desde esa amistad social, acogiendo al diferente, haciendo camino, hablando, no tenemos nada que hacer. ¿Qué? Yo en el Nuevo Cáceres me hice una lista con los comercios y los bares. Y a ver a la gente. En Valencia de Alcántara, sé dónde iban los trabajadores, allí me hacía presente. Y siempre había un momento donde acababas hablando de Dios. Había un momento donde te buscaban y había un momento donde se sentían interrogados. Amistad social. Acercarnos como amigos, hacer amigos, pero siempre desde esa amistad, autenticidad y no queriendo aquí ni agradando, ni que nos aplaudan, ni que nos hagan la ola en los pueblos, ¿eh? Pero sí tocando pie en la historia del hermano. Y no lo estás haciendo mal, lo estás haciendo fenomenal. La receta que yo le doy a las madres cuando me dicen, ¿y cuándo va a espabilar? ¿Sabéis dónde está el quid de la cuestión? En saber esperar. Tú siembra, ya florecerá. Ni todos los niños andan a los 9 meses, algunos tardan hasta año y medio, ni todos hablan a la vez, ni todos entienden las ecuaciones la primera vez que se las explican. Algunos no las entienden nunca. Entonces, cada persona tiene su momento, es saber esperar. Y piensa que incluso este momento de silencio, de no ver nada, es también providencia. Porque acuérdate que muchas veces, cuando estamos abajo del todo, es cuando experimentamos la salvación y miramos para arriba. 5 personas han pedido la palabra, entonces vamos en el orden. Paco, primero, después Montaña. Paco, sí. En primer lugar, gracias, que es lo primero que hay que hacer, agradecer. Y una pregunta, por centrar. ¿No nos está faltando autocrítica? Estoy cansado de escuchar hablar mal de los jóvenes, de los problemas con los móviles, de la comunicación. ¿Y nosotros? David ha hablado en su ponencia de una clave muy importante, ¿no? La crisis no está en la falta de vocaciones, sino en la falta de vocación. Y eso significa que no solamente hay que ir a pescar, sino también que los que estamos dentro revisemos si realmente estamos ejercitando nuestra vocación a lo que estamos siendo llamados. Yo creo que en ese sentido siempre tenemos un pecado y un problema de el problema está afuera y nos olvidamos de hacer autocrítica, ¿no? Yo creo que es necesario empezar a hacer eso. Y luego, otra pregunta. Habéis dicho que una imagen de la Iglesia determina la forma de relacionarnos. Quizás, viendo cómo nos estamos relacionando, a mí me preocupa esa imagen. ¿Creéis que la imagen de la Iglesia está siendo una imagen fiel de lo que Dios quiere para nosotros? No lo sé. Es decir, si la forma de relacionarnos está siendo es esa imagen que realmente queremos, ¿no? Y creo que en el año que tenemos, que es un año para la esperanza, ¿no? Que tenemos que ser peregrinos para la esperanza, no podemos ser excesivamente catastrofistas, negativos con la realidad que vivimos, ¿no? David lo comentaba ahora, el silencio también es una llamada, ¿vale? Entonces, simplemente eso, si me podéis contestar ahí. Decía el poeta, no te juzgues sin tiempo, no juzgaremos el día de mañana lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tenemos que tener paciencia. Y yo creo que estamos en este momento sinodal de la Iglesia, estamos experimentando, estamos caminando, hemos dado grandes avances, tenemos que purificar muchas cosas, pero estamos. Y creo que nos falta, sí, pero ya hemos empezado. Entonces, la manera de relacionarnos, tenemos mucho que purificar, muchísimo, pero seguimos. Y ya el hecho de estar y de intentarlo ya es un avance, Y después nuestros muchachos, con el tema de las vocaciones y tal, que te preocupaba, ¿no? Y nos preocupa a todos. Al final, es verdad que es una crisis de vocación, pero es que tenemos que partir de que se den cuenta que su vida es un regalo. Y te digo que me ha tocado hablar con jóvenes, tratar con jóvenes. En Valencia de Alcántara hay 50.000 sitios y no ven su vida como un regalo. Y tenemos una juventud que está herida. Y tenemos que comenzar
muchas veces por lo humano, por el acompañamiento. Y después ya veremos cómo el Señor nos ilumina y entonces vendrá el anuncio. Pero el acompañamiento, una juventud herida. David, Encarna, habéis hablado de horizontalidad, de sinodalidad en la Iglesia, de diversidad de vocaciones, y a mí me ha encantado escucharos. No porque os conozca y os quiera, sino porque realmente os habéis complementado perfectamente el uno y el otro, sin haberos solapado, habéis dicho cosas comunes y habéis los dos llegado pues prácticamente al mismo sitio. Mi pregunta, que ha empezado en mi marido, pero se ha tenido que marchar porque tenemos una hija que tiene que viajar ahora mismo. Dios, decía él, no ha dejado de llamar. Lo hace de 1000 maneras. Quizás hemos dejado de escuchar. ¿Cuáles son vuestras opiniones acerca de los ruidos que hoy impiden escuchar? Yo añadiría, creo que estamos haciendo a veces, David lo decía, ¿no?, compartimentos estancos. Y yo creo que tiene que haber un hilo conductor. La familia, la escuela, la catequesis, los jóvenes. Cuando ya son más maduros, yo sí creo que hay que esperar porque cada uno tiene su momento. Entonces, yo pienso que es en la cotidianidad donde realmente existe ese hilo conductor. Entonces, ¿no creéis que pueda ser ese el camino para callar los ruidos y para no escandalizarnos y hacer esa autocrítica a la que Paco hacía referencia? Porque realmente lo cotidiano, el día a día, es lo que yo creo que sirve. No sé qué opináis vosotros. Totalmente de acuerdo, lo has dicho tú. Pero yo creo que lo cotidiano también hay que rumiarlo y hay que analizarlo. Y cuando pasa el día, la cotidianidad, y llega la noche, tendríamos que saber decir qué ha significado mi día de hoy, qué han significado las personas con las que me he encontrado, qué me quiere decir Dios en lo que he vivido. Y esa reflexión falta. José Félix tiene la palabra para preguntar. Sí, yo un poco, retomando la experiencia que ha dicho David de lo que le pasó con la profesora esta de inglés, retomando también lo que han dicho también Alonso, profesor de religión, Mónica, Encarna como directora, ¿no? Y un poco viendo la cantidad de docentes que estamos aquí, María José que está a mi lado, Adela. Yo como docente, después de casi 20 años dando clases, estoy, no sé si compartí, es una pregunta para los dos, uno como formador del menor y Encarna tú como directora de un centro educativo. Yo estoy percibiendo cómo están haciendo en esta juventud que tenemos entre manos una sed de Dios. Una sed de Dios, es decir, hace 5 o 6 años, ¿no? Yo lo que vengo viendo es lo siguiente, la vida modelo de un alumno es: voy al instituto, yo soy de secundaria, ¿no? Voy al instituto, llego a casa, como, me echo, hago las tareas, me pongo con el móvil hasta las tantas, ¿no? Pero de un tiempo para acá yo estoy observando que hay un hastío ahí, un hastío en esa situación. Me estoy encontrando con alumnos que deciden, sin tener ninguna formación religiosa ni ninguna relación con la Iglesia, por ejemplo, dejar el móvil por las noches a sus padres porque se dan cuenta de lo que les perjudica. Jóvenes que están pidiendo ayuda ya te digo, sin ningún tipo de relación con la Iglesia para poder salir de la pornografía. Jóvenes que se plantean preguntas, jóvenes que se plantean muchas dudas con respecto, por ejemplo, a este acontecimiento que hemos tenido funesto ahora en Cáceres, de la muerte de este chaval. Entonces mi pregunta es, si vosotros también estáis percibiendo esta sed de Dios que está empezando de nuevo a entrar en los jóvenes como respuesta, que tú mismo lo has dicho, Encarna, ¿no? Pues a ir contracorriente, ¿no?, a lo que hay actualmente, y en qué estamos fallando los docentes, ¿no? Es decir, que estamos, por así decir, en primera línea de batalla, ¿no? Es decir, ¿cómo le podemos transmitir los docentes
una palabra, ¿no? Como te pasó a ti, David. Muchas veces yo, personalmente, y lo hablo por mi experiencia, yo me veo acomplejado, me veo muchas veces, no quiero hablar, estoy en un instituto público, quizá un poco por la experiencia y si se me acerca le respondo, pero ¿qué papel tenemos ahí los docentes? Te voy a contestar yo. Claro. Porque lo de los docentes, yo comprendo a los docentes. Los docentes no fallamos, bueno, algunos fallan, ¿eh? Pero no se suele fallar, sobre todo si uno vive su vocación, no falla. Falla el sistema. Al docente le van a exigir qué competencia ha adquirido el niño, que una burocracia que lo ahoga. Y no le da tiempo a sentarse con un niño y decir, ¿qué te pasa hoy? ¿Has dormido? ¿Has desayunado? Yo aludía a cuánto tiempo dedicamos a estos niños que nos están diciendo sin duda algo, ¿eh? El que hace una pifia, el que llama la atención, el que te revienta la clase, tiene algo detrás, sin duda. Y en lugar de poner un parte, una amonestación y echarlo fuera, a lo mejor tengo que tener una tutoría con él. Pero ¿cuándo lo hago? Si tengo que hacer una programación, si me han pedido un informe, si tenemos que hacer de todo. Yo creo que el sistema es el que falla, ¿eh? El maestro no. El sistema es tremendo, el horario es absurdo. Tú no puedes tener un niño de 13 años desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde aguantando ahí metralla. Es que ningún funcionario trabaja tanto como un niño de 13 años, porque encima los profesores le ponen deberes, porque algunos todavía ponen deberes. Y encima está mal visto, está menos mal visto, procede, no procede. A ver, yo creo que la persona, el ser humano, necesita que lo acompañemos. Es tristísimo, tú te has referido a los adolescentes, pero que un niño de 7, 8 años, que comentaba María, que es una edad ideal, se lo creen todo, son esponjas, que venga triste, que llore y que diga, no quiero vivir, cuando te comes el mundo a esa edad. Eso está pasando. Ahora ya hay que educar las emociones, vaya. Las emociones las hemos tenido que educar desde siempre, no ahora. Ahora es que el mundo está triste. Entonces, como educadores, pues a lo mejor hay que pasar un poco del currículum, ¿sabes? Si total, siempre repetimos casi lo mismo. Y hay que dedicar más tiempo a la persona. Yo tengo por defecto decir los buenos días a todos mis alumnos, a mis profesores también. Me encanta decirles, buenos días, ¿cómo estás? Qué triste vienes hoy, qué contento, qué guapo, qué bien peinado, qué coleta más bonita, me encanta. Porque, y además los llamo a cada uno por su nombre, me los aprendo desde que empiezan en 3 años. Y a veces me dicen, ¿cómo te puedes acordar? Pues porque es necesario. Y eso lleva tiempo. Y dedicamos nuestro tiempo, que es de calidad, a cosas que no merecen la pena. 4 personas han pedido la palabra, por tanto esas 4 y terminamos el diálogo. Padre Iván, primero. Padre Iván. Sí, Padre Iván, está detrás de ti. Sí, buenos días para todos. Muy bien. Dos preguntas. Primero, ¿la diócesis qué medios digitales cuenta para llevar a cabo la parte de evangelización y sobre todo en la pastoral vocacional? Primera pregunta. Segunda pregunta. Si es verdad que se habla de delegación, se habla de cosas, pero no olvidemos que siempre la vocación es de Dios. Dios nos llama a cada uno. Y Dios nos llama para que tengamos, ¿verdad?, cada quien en su estado de vida, lógicamente. A mí me pasó una experiencia en un pueblo llamado Sotelo, que lo voy a comentar, y es que se hablaba de padre, pero ¿por qué la iglesia no tiene vocaciones? Es que viene desde la familia. Tenemos que recordar que la familia es lo fundamental. No puede venir de los perros y de los gatos, porque hoy tú te pones a ver, hay residencias caninas, hay residencias gatunas, pero la vocación viene de la familia, y una familia estructurada, por supuesto. Y de ahí entonces se habla de cuáles son los estados por cada quien quiere formar. Y le explicaba, la vocación no viene de las piedras. El Espíritu Santo siempre sopla, es verdad, y es el que da el don. Pero no esperemos que las piedras, pues,
surjan vocaciones. Hay que trabajarlas, y ha dicho una cosa clave, Encarna, y es que el acompañamiento es lo fundamental. Si no acompañamos las vocaciones, olvidemos, apaga y vámonos, olvidémonos de todo. Pero es fundamental acompañar. Y la segunda pregunta es la siguiente. La delegación actual que tenéis cuenta con un equipo integral, es decir, tenéis de todas las vocaciones, a la vocación misionera, delegados de vocación religiosa, de vida apostólica, por supuesto la sacerdotal. ¿Tenéis eso bien fundamentado o hay que trabajarlo un poco más? Propuesta para ello. Bueno, pues esta parte me toca a mí, la parte última. Estamos ahora comenzando. Después del Congreso de Madrid de Vocaciones, fuimos 22 y estamos empezando ese servicio de pastoral vocacional. Después del Congreso, estos 22 hemos empezado a trabajar. Estos 22 que lo formamos, hay de todo. Ahí tenemos de distintos movimientos, comunidades, vida religiosa activa, contemplativa, laicos, matrimonios, de todo. Catequistas, misioneros, de todo absolutamente. Dentro de esos 22. Hemos comenzado, estamos trabajando, ya hemos tenido 2 encuentros. Este congreso es fruto también de ello. Y te puedo asegurar que es impresionante la riqueza que estamos viviendo. Impresionante. Y después cómo redunda en bien de los que tenemos alrededor. Aquí está la hermana Jacinta, que es de la vida contemplativa. Cada vez que nos juntamos, rezamos juntos, ahí está, rezamos juntos, hablamos, dialogamos, nos reímos, comemos. De verdad, salimos llenos y vemos la riqueza del otro y vemos cómo el Espíritu habla cuando de verdad nos ponemos y somos dóciles, ¿no? Entonces, estamos empezando, sí, estamos empezando, pero la experiencia que tenemos es impresionante. Y después con lo de los medios de comunicación, es verdad que estamos en la sociedad de la imagen y tenemos también esa misión pendiente, ¿no? A ver cómo nos hacemos presentes en los medios, sí. Vamos poco a poco. Acabamos de tener en febrero el congreso, hemos tenido 2 encuentros, ahora esto. Comenzaremos el curso y nos daremos al 100%, pero estos 22 que estamos, ya no nos soltamos, vamos, estamos ahí al 100% porque nos hemos dado cuenta que nos necesitamos y que en la Iglesia no existe el trabajador por cuenta ajena y por cuenta propia, nos necesitamos. Solamente apoyar a lo que dice David, que en lo de los medios, pues Lorena nos ha ayudado mucho y todo lo del post-congreso de Madrid está constantemente en las reuniones que hemos tenido, lo sigue poniendo en los medios, sale en Instagram, en todo esto. Tiene la palabra Miguel Ángel González. Bueno, lo primero, ya casi buenas tardes a todos. Gracias por todas las horas que habéis echado para que esta mañana podamos haberos escuchado. Yo me vengo a lo largo de toda la mañana haciendo una reflexión personal que la quiero compartir con vosotros y por otro lado puede ser reflexión o puede ser pregunta, como luego vosotros veáis oportuno. Y es que no se me va de la cabeza el cartel que tenemos como lema del Congreso, hacia una cultura vocacional, en un futuro, hacia. Y yo me hago la pregunta, ¿la tenemos? Y no hablo de los que no están, sino de los que estamos. Porque puede ser que en esta sociedad, donde estamos viviendo en un fuerte apretón del individualismo, de la confrontación, tengamos claro de las partes que nos han dicho del lema del sínodo que llevamos 3 años, tenemos muy claro de participación. Aquí hay gente que es catequista, que está en movimientos, que está en asociaciones, presbíteros, religiosas, que estamos en nuestras cosas, ¿no? La participación la tenemos clara en ese sentido de que hacemos. La misión, ¿quién de nosotros nos dice que lo que está haciendo es misión de la Iglesia? Nos lo hace a título propio, ¿no? Pero yo creo que cuando llegamos y seguimos leyendo, la frase dice, ¿para quién soy? ¿No os parece que hemos borrado el para?
y nos hacemos solo la pregunta de quién soy. Y al olvidarnos el para, creo que es donde entra bien el que yo me respondo a mí mismo desde el individualismo, desde la confrontación. Yo sí, con mi grupo sí, pero con el otro no. Yo sí, como catequista sí, pero con lo de pastoral de la salud no. Yo sí, pero con el cura de la parroquia de al lado no, o con la parroquia de al lado no. Porque creo que hemos borrado el para y que creo que es muy importante. Y en el fondo, creo que nos está haciendo una llamada a redescubrir algo que el propio documento final del sínodo, y que tenemos ahora 3 años para trabajarlo, nos está haciendo la llamada. No tenemos que cambiar el estilo y la vivencia de nuestras comunidades parroquiales. Nuestro problema no es la vida comunitaria. Y si eso no somos capaces de transformarlo en un sentido de acogida, de fraternidad, de encuentro, de llevarnos como hermanos, ¿es que surgirán vocaciones si eso no lo hay? Está dicho. Yo creo que es una reflexión preciosa, Miguel Ángel, que nos ayuda a todos, me parece a mí, ¿no? Las 2 últimas intervenciones, porque llega la hora de la comida, Víctor y después Domingo. Víctor. Bueno, en primer lugar, agradeceros a los dos vuestras respectivas ponencias. Decía Encarna, resaltaba la importancia de implementar una cultura vocacional y bueno, mi pregunta sigue un poco la línea de lo que estaba diciendo Miguel Ángel. Desde vuestro punto de vista, la pregunta es para los dos. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería la mejor forma de implementar o favorecer una cultura vocacional a nivel diocesano, a nivel de nuestra diócesis, y si para ello sería necesario cambiar métodos o cambiar metodologías? Esa pregunta es muy difícil, ¿eh? A ver, la mejor manera es creértelo. Cuando yo hice al principio el comentario de que yo debía algo a ese grupo que me había aportado, es que lo sentí. Y a veces estamos juntos, pero no en comunión. Esa es la clave. Sí. Domingo, la última pregunta. Bueno, intentaré, a ver si soy capaz de decir algo positivo, ¿verdad? No se entiende al revés, ¿no? Hace unos meses estuve en Alemania, en una multinacional, en donde mi mujer trabaja, y había 1000 personas allí, y yo acabé, no entendía mucho el alemán, ¿verdad? Pero luego era en inglés, total que yo acabé llorando porque yo tenía toda la sensación de que estaba ante un congreso de teología. El único interés de esa multinacional era que cada sujeto que formaba parte de la empresa sintiera que efectivamente estaba haciendo algo fundamental en la asistencia de la humanidad. Y desde ahí, por lo tanto, su multiplicidad económica pues, se prolongaba. Por lo tanto, estaba ante un congreso económico y el fundamento era teológico. Para mí fue gratificante, ya digo, lloré de emoción incluso, ¿no? Pero ahora estoy aquí en un congreso teológico y tengo la impresión de estar en un congreso económico. En el sentido de que tenemos una gran necesidad de que nuestro evangelio se propague, ¿verdad? Los 2.200 millones de individuos que lo somos, de distintas maneras y de distinta profundidad, pues parece que somos pocos, ¿no? Los 1.500 millones de musulmanes y los 15 millones de judíos, yo creo que todos esos millones de personas que nacemos de Abraham, pues creo que Abraham se sentiría satisfecho cuando Dios le prometió que esos millones de individuos, jamás en la humanidad hemos sido 10.000 millones de seres humanos. Creo que Dios ha cumplido su promesa. 10.000 millones de individuos, en donde más del 90% comemos todos los días, algunos estamos hasta, yo no, pero algunos están así, con sobrepeso. No miro a nadie, ¿eh? Lo que significa que si tenemos una mirada global, de verdad, creo que no podemos, más allá de las 10.000 religiones que hay, ¿verdad?, que no podemos decir que estamos desasistidos en la mirada del Espíritu. Yo me niego a ese derrotismo, porque no es verdad.
En las lógicas en donde yo me muevo, eso se expresa de una manera esencial en mi pensamiento. Y por otra parte, ya se ha dicho aquí, en nuestro propio cristianismo, la religiosidad popular, ¿no?, en esas manifestaciones rituales que se hacen en la Semana Santa, aquí hay personas esperando llevar a una virgen, a un santo, ¿no? Y otros incluso siendo como turistas religiosos, que no es baladí si profundizamos en ello. Y os puedo decir que en la universidad también, cada día más, intelectuales, matemáticos, ingenieros, están abrazando de nuevo nuestro credo. Estamos en un tiempo de expansión. Cualquier aspecto que nos digamos, creo que debe contemplar esto. Y luego, además, cada vez más, no hay más gente centrándose en aspectos místicos, ¿no? Como se dijo, seremos místicos o no seremos. También hay un ambiente adecuado. Por lo tanto, que esta parte económica no nos ciegue ver la realidad que ya tenemos, ¿no?, como presencia de Dios en la humanidad. Se acabó.